¿Cómo están amigos? El video de hoy vamos a hacer un video tutorial de la carga de las preguntas para los exámenes de logros. Ingresan a la página del instituto, servicios online. Ya eso ya hemos estado trabajando, nos vamos a campus virtual y escogemos nuestra aula en la cual vamos a dar, sea presencial o semipresencial. Para este ejemplo voy a escoger semipresencial, que son las aulas que ya debemos de estar llenando lo que son los exámenes de logros. Ponen su usuario y su clave, tal cual se les han estado trabajando sin problemas. Esperamos a que cargue la página y listo. Tenemos entonces ahora sí nuestra aula virtual. Ingresamos entonces a nuestras aulas, en este caso computación 3. Luego de ver que ya tenemos ingresado alguna información dentro de nuestras aulas, nos vamos a lo que son exámenes de logros. En exámenes de logros vamos a encontrar ya nuestro examen cargado, el cual vamos a darle un clic y vamos a ingresar. No vamos a topar ninguna de las configuraciones que tiene ya el examen porque ya está por defecto y simplemente vamos a cargar el banco de preguntas. ¿En qué parte vamos a cargar el banco de preguntas? En la parte superior derecha se encuentra nuestro editor. Y aquí vamos a irnos a la parte inferior donde dice banco de preguntas. Dentro del banco de preguntas escogemos la categoría, en este caso la categoría que sea por defecto exámenes de logros. Cuando ya estamos dentro de la categoría ya podemos nosotros ir creando nuevas preguntas. Entonces, aquí vamos a escoger solo de opción múltiple porque las preguntas de exámenes de logros solo son opción múltiple y una sola respuesta. Agregamos una pregunta. Por lo general, para agregar una pregunta, el nombre de la pregunta se pone pregunta 1 o en el caso que nosotros tenemos 12 preguntas cognitivas, 12 procedimentales, entonces nosotros tendremos que poner si son cognitivas o procedimentales. C1 si es que es cognitiva, A1 si es actitudinal y P1 si es procedimental. En este caso vamos a crear una pregunta cognitiva. C1. Para empezar, empezamos el enunciado de la pregunta que sería, como ejemplo, ¿qué es el Internet? Con esto pondríamos las respuestas. Tendremos que seleccionar por lo menos 4 respuestas, de las cuales vamos a donde dice elección 1 y ponemos la respuesta. Es un conjunto de redes interconectadas entre sí. Información. Ya, como sabemos que esta es la pregunta correcta, le vamos a dar el 100% a esa pregunta y las otras preguntas vamos a ir, opciones de respuesta vamos a ir poniendo. En la elección 2, para que seleccione vamos a poner y la última que sería listo. Ya entonces, escogidas las 4 respuestas, calificamos a una con el 100% y guardamos nuestra pregunta.
Esto con cada una de las preguntas, en este caso con las 60. Verificamos aquí que la pregunta se encuentre bien con la lupa y verificamos que nuestra pregunta se visualice bien. Esto es importante que verifiquen que se esté visualizando bien sus preguntas porque a lo que los estudiantes comienzan a rendir suele surgir problemas. Si algún problema se da durante el examen de logros con los estudiantes, los estudiantes tienen la obligación y el derecho de comunicar a cada docente que se encuentre cuidándoles en el laboratorio y este a su vez emitir un informe a coordinación estratégica con la doctora Nuria Galarre. Listo. Hecho esto, para que ellos tomen las medidas necesarias si es que es necesario tomarle de nuevo el examen o solo corregir esa pregunta. Entonces es importante que los profesores que estén a cargo de cada laboratorio emitan sus respectivos informes hacia coordinación estratégica. Vamos ahora a ver otra forma de subir las preguntas a la plataforma, que sería a través de la plataforma del formato Aiken. Para esto buscamos en Google formato Aiken. Con toda la descripción voy a dejar este formato o la página, la dirección, para que puedan ingresar. El formato Aiken es una forma simple de crear cuestionarios y es una de las formas rápidas. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que no podemos nosotros poner tablas ni imágenes dentro de las preguntas. Así que si tu pregunta tiene imágenes o tablas, no es el aconsejable utilizar el formato Aiken. La ventaja es que se puede realizar en cualquier editor de texto, ya sea Word o WordPad o Page o cualquier editor de texto que esté al alcance tuyo. En este caso es importante respetar cualquiera de los dos formatos. Tenemos el formato que solo tiene mayúsculas como las respuestas y la respuesta tiene que ir en mayúsculas, answer, espacio D. Importante, siempre respetar el formato. A mayúscula, punto, espacio y la pregunta o la respuesta. Entonces en este caso sí, muy importante tener eso en cuenta. Para lo cual voy a abrir un documento de Word y vamos a hacer una pregunta de ejemplo. Para nuestro caso podemos poner como pregunta de ejemplo, decíamos que podemos poner la pregunta directamente. En este caso, una pregunta fácil. ¿Qué nombre tenía el internet? ¿Qué nombre tenía antes de llamarse internet? Listo. Estamos con una pregunta. Vamos a ver, el formato dice mayúsculas, las opciones, espacio. Ojo, si ven que aquí Word les da automáticamente una sangría, para esto tenemos nosotros que quitarlo. Sin sangría, sin nada, es un texto plano. Es mejor, para no equivocarnos, utilizar un editor de texto simple que no sea el Word. Por ejemplo, puede ser el bloc de notas. Entonces, cualquier editor con tales que no utilice formatos. Cuando ya ponemos a espacio, ponemos las respuestas, en este caso, ARPANET. B, punto, espacio, y ponemos, por ejemplo, NetLife. C, punto, espacio, CNT. D, punto, espacio, otra. Y al último ponemos la respuesta tal cual está en el formato, en este lado, que aquí dice con mayúsculas, ponemos answer, dos puntos, espacio, y escogemos la opción correcta. En mi caso sería la opción A. Listo, ya tenemos entonces nuestro primer documento. Aquí, en esta página les estoy explicando, si ustedes ven aquí dice, los caracteres que no sean ASCII, como las comillas, pueden causar errores de importación.
Para evitarlo, siempre guarde su archivo de texto en formato UTF. La mayoría de los editores de texto, inclusive Word, le preguntarán en qué formato desea guardar como su archivo. Las letras de las respuestas A, B, C, etc. y la palabra answer debe estar en mayúsculas, tal y como se muestra debajo. De lo contrario, fallará la importación. No traduzcas la palabra answer, tiene que ser answer. Entonces vamos a ver. Usted tiene que guardar el archivo en un formato de texto, no lo guarde como un documento de Word. Entonces, con todas esas recomendaciones nos vamos a archivo, guardar como. Cuando ya tenemos todas las preguntas, eso me he olvidado. Aquí abajo podemos seguir escribiendo más preguntas, todas las preguntas que nosotros queramos, y cuando ya tenemos cargadas las 60 preguntas o las 20 o las 10 preguntas, ponemos archivo, guardar como. Y ahora sí, no en formato de Word, sino tenemos que escoger un texto sin formato, que puede ser TXT, y con eso le guardamos. Guardamos en algún lugar de nuestro computador con cualquier nombre. Y guardamos. Listo. En mi caso aquí me va a preguntar si es que vamos a ponerle alguna codificación, si es que es de 2, otra codificación, en este caso si va a ser occidental. Ustedes van a tener ahí UTF-8. Entonces en este caso yo voy a escoger UTF-8. Este UTF-8 lo que te permite es que te acepte las ñes, las tildes y demás. Si no le pones esto, no te va a aparecer las ñes ni las tildes y te va a causar un error. Pongo aceptar, se guarda el documento, este documento de Word ya lo puedo cerrar y nos vamos de nuevo a las preguntas. Donde estábamos editando, algunas personas me preguntaron, algunos docentes, que qué pasa si yo ya tengo cargadas algunas preguntas y quiero utilizar el formato Icon. No hay problema. Las preguntas que ya están cargadas se adjuntan a las otras preguntas que vamos nosotros a importar. Como ya estamos aquí con la una pregunta, ahora voy a importar otra, entonces se va a cargar aquí mismo la otra pregunta. Para eso vamos a importar. Dentro de importar escogemos el formato Icon y seleccionamos el archivo de nuestra computadora, tal cual lo hemos venido trabajando en todos los otros exámenes de logros. Escogemos el archivo y subimos. Cuando ya tenemos todo esto configurado, ponemos el botón importar. Y exacto, aquí ya no nos dio ningún error, nos dice que se ha importado una pregunta. La pregunta es: ¿qué nombre tenía antes de llamarse Internet? Y ponemos continuar. Con esto ya tendríamos la pregunta 1, que ya pusimos C1, y la pregunta importada por el archivo de texto. Con esto ustedes ya tienen las dos formas de subir las preguntas a los exámenes de logros. Aquí tendría que haber 60 preguntas, de las cuales solo dejan hasta ahí nada más para los exámenes de logros. No deben crear las preguntas en el cuestionario ni nada. Simplemente cargar en el banco de preguntas y esto estaría terminado. Si es que yo quiero guardarme estas preguntas para tenerlo de respaldo, nosotros tenemos que irnos a la pestaña. Cuando ya carguemos todas las 60 preguntas, nos vamos a exportar. En exportar, aquí sí escogemos el formato Moodle XML. ¿Por qué escogemos este? Porque este formato permite que si es que has cargado alguna imagen o algún video, se cargue también ahí, porque si es que escogemos de los otros va a ser un poco más complejo. En este caso solo escogemos donde están entre paréntesis las preguntas, yo solo tengo 2, quito la categoría del archivo para que pueda ser importado en cualquier otro documento y exportamos. A lo que se exporta, ese documento comienza a descargarse. Y ya le tenemos nosotros que va a ser nuestro archivo de respaldo. La próxima vez que queramos utilizar este archivo, solo nos vamos a importar, le damos el formato, por ejemplo, el que nos descargamos actualmente, que es Moodle, y cargaríamos el archivo arrastrando, y con eso tendríamos otra vez las preguntas listas. Esto en tal caso de tener ustedes su respaldo. Como nosotros ya lo tenemos hecho, ya no necesitamos de respaldo y hasta ahí quedaría la importación de las preguntas y la creación de preguntas para los exámenes de logros. Muchas gracias.